Los científicos del reloj del mundo fijan sus manecillas a 100 segundos de catástrofe. El Boletín de Científicos Atómicos advierte cada año de las amenazas para la humanidad al ubicar la hora que falta para medianoche. Precisamente, el año pasado anunciaron que la humanidad estaba muy cerca del fin, en donde daban diferentes causas como el cambio climático, la inestabilidad política creada por líderes como Trump, que podrían terminar en guerras nucleares y, entre otras, las pandemias. Sin embargo, fueron acusados por este anuncio, pero esta vez fue diferente. Puesto que 2 meses después el mundo entero ya sabía del COVID, la gente no salía de sus casas, los megaincendios arrasaban California, y debido a ello, esta pandemia ha hecho un llamado a la sociedad y a sus gobernantes, ya que se ha visto que nadie está listo para este tipo de amenazas que pueden dar con el fin a las civilizaciones. El boletín ideó el reloj para anunciar el peligro de la autodestrucción al que se acercaba la humanidad con la llegada de las bombas atómicas. En 1945, 75 años después, se han incorporado más riesgos existenciales. En esta época de crisis, los gobiernos no han prestado atención a los consejos de los científicos y a consecuencia de ello se ha visto el mal estado de salud y el bienestar de los ciudadanos. Hoy centramos nuestra atención en los retos ambientales, los cuales son cambio climático y calentamiento global. Primero tengamos claridad frente a estos dos temas, pues son tomados erróneamente como sinónimos. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano. Están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producían. Algunas de las causas que provocan el calentamiento global son los gases de efecto invernadero, aumento exponencial de la población, destrucción y deforestación de los ecosistemas terrestres, destrucción de ecosistemas marinos. Contaminación del aire. Cada año se bate el récord de contaminación del aire. En el año 2019 se alcanzaron casi 40 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera, superando el registro del año anterior. Sin medidas eficaces, los efectos de la contaminación atmosférica serán nefastos para la vida en la Tierra. El cambio climático seguirá avanzando a gran escala y producirá todo tipo de fenómenos adversos, como el crecimiento del nivel del mar, el incremento de sequías, el aumento de la temperatura, etc. Consecuencias de la tala indiscriminada para otros usos del suelo. Las actividades que desarrollamos los seres humanos son la principal causa de la deforestación, además de ser la causa más grave ya que es inevitable. Millones de hectáreas de bosque se talan o se queman con el fin de extraer madera y convertirlas en futuras tierras de cultivo o ganadería. Y en este siglo XX, que comienza a partir del 1 de enero de 1901, trae consigo ciertos retos a nivel climático, los cuales pues justamente buscan el mejoramiento de todos esos cambios que se vienen presentando. Cosas importantes que sucedieron en este siglo XX. Por ejemplo, en 1956 se presenta la ola de frío más grande en los últimos 200 años. En 1962 varias trágicas inundaciones se presentan tanto a nivel mundial, pero particularmente en Cataluña en el mes de septiembre. En 1980, la ola de calor de agosto, insólita por el excepcional clima, y esto pues justamente presentó una sequía otoñal. 1983, la ola de calor de julio y a finales de septiembre, singularizada la segunda por haberse superado los 35 grados centígrados. En 1985, el otoño muy caluroso, extremadamente seco para la mayor parte, en este caso de la península, y 1986, abril excepcionalmente frío. Entonces, como ustedes pueden observar, en un año hay extremo calor y al siguiente año se presenta extremo frío. Y estas son justamente las consecuencias que nos ha dejado todo este proceso que aquí estamos mencionando. ¿Cuáles son esos retos? Justamente la implementación de nuevas estrategias, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel personal. ¿Para qué? Para que todos estos retos, para que todas estas variaciones climáticas, pues justamente se vayan amortizando y que no comience nuevamente a incrementar.
Enseguida, estudios y algunas de las políticas que podrían dar un giro positivo a ese panorama se concentran en las 4 áreas más urgentes: cambio climático, biodiversidad, agua y los impactos de la contaminación sobre la salud. Se estima que va a haber una pérdida de biodiversidad especialmente en Asia, Europa y Sudáfrica, y globalmente pues se estima que la biodiversidad terrestre, según la AME, como la abundación media de especies, un indicador para calcular cuán intacto está un ecosistema natural, disminuirá un 10% adicional hacia el 2050. Se pronostica que la extensión de los bosques primarios ricos en biodiversidad se reducirán en 13%. Entre los principales factores determinantes de la pérdida de biodiversidad se encuentran el cambio de uso de suelo, ejemplo, la agricultura, a espacios de la silvicultura comercial, el desarrollo de infraestructuras, la ampliación de asentamientos humanos y fragmentación de habitantes naturales, así como la contaminación y el cambio climático. Se proyecta que el cambio climático sea el factor de pérdida de biodiversidad de más rapidez y crecimiento hacia el 2050, seguido por la silvicultura comercial y, en menor escala, las tierras destinadas a la producción de bioenergía, debido a que será convertida en la principal causa ambiental de mortalidad prematura en el mundo. Las concentraciones de contaminación del aire en algunas ciudades, particularmente en Asia, ya exceden por mucho los niveles de seguridad. Debido al envejecimiento y concentración de la población de zonas urbanas, es probable que la OSDE presenten algunas de las tasas más elevadas. Solo por debajo de la India, la cantidad de enfermedades relacionadas con la exposición a químicos peligrosos e insignificativa alrededor del mundo, pero es más severo en los países no miembros de la OSDE. Adicionales en el 2050 significará un gran desafío para nuestra capacidad de gestionar y restaurar los bienes naturales de los que depende toda la vida. Con todo lo que hemos visto a lo largo de este informe, nos hemos dado cuenta que los retos del siglo no dependen solo de los gobiernos, sino que todos debemos contribuir de una manera u otra para poder cumplir con estos. Sin embargo, nuestro tiempo se acaba. Cada vez queda menos para llegar al punto de no retorno. El cambio climático y la contaminación de las grandes industrias hacen que cada vez quede menos. Los retos se plantean, pero ¿en verdad son realistas? ¿Podremos algún día llegar a cumplir con ellos y así mejorar la calidad de vida en el planeta, acabar con la contaminación, entre otros? Solo lo sabremos con el pasar del tiempo. Esperemos no sea demasiado tarde. Ahora tú, ¿crees que estos retos se puedan cumplir?